Bien, entonces, en un principio se tenían muy pocos elementos que habían sido descubiertos o que incluso se utilizaban, pero pues no sabían exactamente qué era, cuáles eran sus propiedades, características, cómo agruparlos, era algo muy, muy tedioso y pues solamente estaban ahí ordenados dentro de un desorden. Hay un curioso paralelismo en el siglo XIX entre las historias de la química orgánica y la inorgánica. Conforme se fue realizando el descubrimiento de numerosos compuestos orgánicos, también aumentó el número de elementos, es decir, se fueron descubriendo primero los compuestos y posteriormente pues se fue definiendo de qué estaban compuestos esos compuestos, vaya la redundancia, es decir, los elementos que los conformaban. El impulso de las décadas siguientes no fue muy fuerte, es decir, había pocos descubrimientos, pero el número de elementos continuó aún así en aumento. Berzelius, por ejemplo, descubrió 4 elementos más: el selenio, el silicio, el circonio y torio. Asimismo, Luis Nicolás Beuquelin en 1797 descubre el berilio. Entonces, podríamos imaginar que el siglo XIX, cerca de 1700, 1800, incluso ya cerca del inicio del siglo pasado, pues no se conocían los elementos. Sin embargo, no es algo tan fácil como el pensar que si no se conocía, pues era más fácil descubrirlo. Entonces, había que realizar investigaciones, había que realizar la determinación de qué elementos estaban conformando qué compuestos, y uno de los principales problemas era que no se sabía exactamente cómo clasificarlos, es decir, cómo ordenarlos. Para esto se buscó desarrollar lo que hoy conocemos como tabla periódica, es decir, una herramienta que nos ayude a ubicar los elementos de acuerdo a sus características. Por ejemplo, entre 1789 y 1849 vivió Johann Wolfgang Dobereiner. Una disculpa, no sé exactamente cómo se pronuncie el apellido, pero él fue quien descubrió o reconoció que el bromo tenía propiedades que parecían estar justo a la mitad entre el cloro y el yodo. Tenía entre estas reactividad y peso, entre otras. El mismo caso pasó con el calcio, con el cirilio y el bario, además el selenio, el azufre y el telenio. Llamó a esto triadas, es decir, agrupó elementos de 3 en 3 que compartían ciertas características, ya sea el peso, la reactividad, si eran gases, si eran sólidos, entre muchas otras características que él utilizó para acomodarlos, principalmente el peso. Los pesos encajaban muy bien, pero esta clasificación de triadas, es decir, acomodar elementos de 3 en 3, no le daba mucha importancia al peso atómico. Más adelante, Johann Alexander Reinhard Newlands ordenó los elementos por peso y observó también una tendencia, pero que en este caso era de 8 en 8. Se repetía esta tendencia y las triadas de Dobereiner estaban dentro de esas 8, a las que llamó octavas. Había semejanzas, pero las octavas, entre estas había elementos muy dispares. Este es un ejemplo de las octavas de Newland. Eran 8 elementos por fila que tenían ciertas características muy parecidas, principalmente los pesos moleculares. Sin embargo, había otras que no coincidían o que no los colocaba, que los excluía, vaya, de esta forma de acomodamiento. Más adelante, Ivanovich Dmitri Mendeleev
ordenó por peso a los elementos, pero hizo contribuciones mucho más importantes. Por ejemplo, observa las variaciones de las valencias. A diferencia de Newland, no se empeñó en periodos de octavas. Es decir, Newland quería que, bueno, Newland y Dobereiner querían que los elementos encajaran en su clasificación. Es decir, si ellos pensaban que era de 3 en 3, querían que los elementos estuvieran o siguieran esa regla. Si Newland pensaba que era en octavas, es decir, organizar los elementos de 8 en 8, él quería que los elementos encajaran en esa secuencia. Sin embargo, Mendeleev no se empeña en eso, es decir, él no se empeña en organizarlos en periodos, sino que pone un orden en una tabla y no un gráfico, es decir, los organiza de acuerdo a las propiedades y no los quiere hacer encajar en una secuencia. Para esto era necesario dejar huecos e hizo predicciones de propiedades de elementos que aún no eran descubiertos. Es decir, si entre un elemento y otro que él había colocado en esa tabla no había o había unas diferencias mayores o muy grandes, él dejaba esos espacios porque suponía que había algo que aún no era descubierto que podía ir en ese lugar y que de forma muy increíble, o no tan increíble, sino espectacular, se cumplieron. Es decir, más adelante los descubrimientos de nuevos elementos coincidían con esos huecos, coincidían con esos elementos que no habían sido descritos aún cuando Mendeleev realizó su tabla y que encajaron perfectamente en los huecos que él había dejado para elementos aún no descubiertos. La clasificación de Mendeleev es la más conocida y elaborada de todas las primeras clasificaciones periódicas. Él clasifica 69 elementos conocidos hasta entonces utilizando el criterio de masa atómica usada en aquel entonces. Hasta bastantes años después no se definió el concepto de número atómico. Esto debido a que no se había descubierto aún los protones, es decir, no sabíamos cuál era la cantidad de protones o más bien no conocían los protones en ese entonces, por eso no se había organizado en números atómicos. Dejaba espacios vacíos en el que consideró que se trataba de elementos que aún no se habían descubierto y como vimos ahorita, pues sorprendentemente sí se cumplió muchos de los, o más bien los elementos que se descubrieron posteriormente iban o encajaban en esos huecos. Por ejemplo, esta es la tabla periódica corta de Mendeleev, en la cual tiene 8 grupos y esto los clasifica también como óxidos e hidruros de serie. Él clasifica varios elementos que se conocían en aquel entonces y como podemos ver hay algunos huecos de elementos que aún no eran descubiertos, pero que como había mucha diferencia entre los elementos que ya habían sido descubiertos, pues los dejó ahí. Dijo, aquí debe de haber algo que aún no conocemos, pero que está entre las características de este y otro elemento. Actualmente se le atribuye la organización de la tabla periódica de los elementos a Dmitri Mendeleev y esta pues ya está organizada de acuerdo a propiedades, por ejemplo, qué tipo de elementos son, si son alcalinoterrios, si son alcalinos, si son gases nobles, si son gases inertes, si son no metales, es decir, una gran cantidad de características que se fueron determinando después de que se elaboró esta tabla. Hubo muchos elementos que se descubrieron después y que de todas maneras fueron encajando
en los espacios que habían quedado. La tabla periódica actual, entre las modificaciones que tuvo la tabla de Mendeleev, fue la de Henry Moseley. En 1913, él ordena los elementos de la tabla periódica usando como criterio de clasificación el número atómico. Enuncia la ley enuncia la ley periódica, es decir, establece que si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observan variaciones periódicas de sus propiedades físicas y químicas. Es decir, los elementos van cambiando en propiedades, se van adicionando o van perdiendo algunas de acuerdo al número atómico que presentan. Las propiedades de los elementos varían en función de sus números atómicos. En la tabla periódica actual hay una relación directa entre el número orbital ocupado por un electrón de un átomo y su posición en la tabla periódica y por lo tanto en su reactividad química. La fórmula estereoquemétrica de compuestos que están formados en esta, o más bien organizados en esta tabla, se pueden clasificar en 4 bloques. El bloque S, que está a la izquierda de la tabla, es lo que vemos aquí de color un poquito más como rosa, algo morado. El bloque P, que se encuentra a la derecha de la tabla, es el que está aquí marcado de color verde. El bloque D, que se encuentra en el centro de la tabla, color como naranja, melón. Y el bloque F, que se encuentra en la parte inferior de la tabla. En esta tabla periódica que tenemos actualmente, los elementos se van a organizar en columnas verticales denominadas grupos o familias. Entonces tenemos las columnas desde el 1 hasta el 18, que son grupos o familias. Y estas son 12. Los grupos 1 y 2, es decir, las que están hasta el lado izquierdo, y los grupos 13 al 18 son elementos representativos. El último electrón ubicado en sus configuraciones electrónicas ocupan orbitales S o P. Y tenemos los orbitales S, los orbitales P. Entonces, recordemos, las columnas verticales son denominadas grupos o familias, son 18, y las primeras dos, así como de la 13 a la 17, son los elementos representativos. Los grupos 3 al 12, es decir, las familias que se encuentran en el centro de la tabla, son denominados de transición. El último electrón ocupa un orbital D o F. Y por último, las filas horizontales, denominadas periodos, son 7. Tenemos desde el inicio, perdón, se pierde el puntero un poco. Vamos a ver, en la siguiente debe de aparecer mejor. Entonces, tenemos columnas verticales del 1 al 18, son grupos o familias, y va a depender de los electrones que tengan en sus orbitales. Y las filas horizontales son periodos. Tenemos también las propiedades periódicas que están relacionadas al tamaño en cuanto al radio atómico.
puede ser el radio covalente, que es la mitad de la distancia de dos átomos unidos mediante enlaces covalentes, el radio metálico y el radio iónico. Pero vamos a dejar este tema, lo revisamos, es decir, no vamos a saltarlo, únicamente lo vamos a posponer tantito hasta la próxima semana porque ya no viene vamos a revisarlo solamente para tenerlo en cuenta y cumplir con todo el tema, pero vamos a enfocarnos principalmente en las primeras diapositivas para los temas del examen. Entonces tenemos el radio atómico, que es definido como la mitad de la distancia de dos átomos iguales que están enlazados entre sí. Por dicha razón, se habla del radio covalente o del radio metálico, según sea el tipo de enlace, es decir, si es covalente o metálico. Es decir, el radio de un mismo átomo depende del tipo de enlace que esté formando e incluso del tipo de red cristalina que esté formando o que formen los metales. El radio iónico es el radio que tiene un átomo que ha perdido o ganado electrones, adquiriendo la estructura electrónica del gas noble más cercano. Este puede ser en los cationes, son menores que los átomos neutros por la mayor carga nuclear efectiva, y los aniones son mayores de los átomos neutros por la disminución de la carga nuclear efectiva. Tenemos también como propiedades periódicas las relaciones energéticas, es decir, la energía de ionización, la afinidad eléctrica, la electronegatividad y el carácter metálico. La energía de ionización es una potencial de ionización, es la energía necesaria para extraer, es decir, para quitarle un electrón de un átomo gaseoso y formar un catión. Esta siempre va a ser positiva y esta energía ionizante va a aumentar hacia arriba en los grupos y hacia la derecha en los periodos por aumentar o disminuir el radio. La afinidad electrónica es la energía intercambiada cuando un átomo gaseoso captura un electrón y forma un anión. Entonces, la energía ionizante es cuando se retira un electrón de un átomo y la afinidad electrónica es cuando se captura un electrón y forma un anión. Bien. ¿Hay alguna duda en cuanto al tema? Se congeló la imagen, maestro. ¿No me escuchan? Sí se escucha, profe. Ok. Bueno, hasta aquí incluimos los temas que, bueno, hasta aquí cerramos el tema que incluye el examen. Ya generalidades corresponde a la segunda parte, del tetramestre. Vamos a enfocarnos únicamente en los temas que hemos visto hasta aquí para no estar viendo temas de más y llegar a confundirnos. Entonces, ¿hay alguna duda? Yo sobre la tarea nada más, profe. Ajá, dígame. Por ejemplo, cuando pide
la masa atómica trae decimales, entonces cuando voy a poner los neutrones, ¿puedo poner los decimales también ahí o se tiene que redondear? De preferencia redondearlo para no tener confusión. Recordemos de 0.5 hacia arriba es el siguiente decimal o el siguiente entero, y de 0.5 hacia abajo o de 0.4 hacia abajo es el anterior. Y pueden redondearlo. Gracias, profesor. Ok, la presentación la podemos revisar aquí en la grabación, pero si gustan puedo compartirles en cada una de los apartados de las semanas anteriores la presentación que hemos visto. Yo no tengo ningún problema por compartir las presentaciones para que tengan ahí también a la mano para repasar, pero principalmente hay que repasar o volver a estudiar de las grabaciones que se tienen ya semana a semana. Muy bien. Y ahí vienen estos ejemplos que comenta Lisbeth para que los tengan en cuenta también. Cada uno de las presentaciones tienen varios ejercicios que pueden realizar. Si hay alguna duda, esos ejercicios no se entregan, eso no es parte de la tarea. Si hay alguna duda en cuanto a los enlaces o más que vienen ahí en la presentación, pueden consultarme y ya yo los oriento. Eso es, digámoslo así, para practicar en las sesiones. O que puedan ustedes también estudiar de ellos. Entonces, yo les comparto en el transcurso de aquí al sábado las presentaciones para que puedan revisarlas también, aparte de los videos. Entonces, ¿alguna otra duda? Muy bien. Si no hay más, terminamos temprano esta sesión. Les deseo mucho éxito la siguiente semana con sus exámenes. Estoy al pendiente. Sí, ya están revisadas las tareas, únicamente me falta cargarlas. Como les comentaba al inicio de la sesión, por algunos motivos hubo un pequeño atraso en esa carga específicamente de esa tarea. Todas las demás van a tiempo, como podrán revisarlo, a excepción de los foros que ahorita me comentaban. Ahorita los reviso para ponernos al corriente. Les pido únicamente un poquito de paciencia con ese cuestionario, que ya está revisado, solamente es cuestión de cargar las calificaciones. Entonces, pues nos estamos viendo la próxima semana. Yo quisiera tener una sesión de repaso. Como les comento, la sesión sería hasta el día miércoles. Entonces, no por eso dejen de contestar. Digo, la recomendación que yo podría hacerles, que no es obligatorio que ustedes, sí voy a revisarlo también el de usted, como le comento, no me sé de memoria qué foros se revisaron y cuántos no, les soy sincero, hay varios, entonces ahorita reviso cuál es la situación específicamente de ustedes para darle una solución. Si está ahí, yo lo reviso y ya tiene su calificación. Entonces, como les comentaba, mi sugerencia es, y no es obligatorio, ustedes deciden exactamente cómo llevar a cabo sus exámenes. Pueden presentar de lunes a viernes, perdón, de lunes a martes, el primer intento, la primera oportunidad, y el miércoles tenemos una sesión rápida de repaso. Vemos de nuevo los temas así de forma muy puntual, lo más importante de cada tema, y ya ustedes vuelven a presentar si es necesario.
después de realizar el repaso, pero no por eso dejen de presentar. Tienen toda una semana para llevar a cabo los exámenes. Ustedes, a final de cuentas, deciden cuándo los hacen, cuándo presentan sus 2 oportunidades. Únicamente les comento, a mí me gustaría tener una sesión de repaso corta el día miércoles para cualquier duda que vaya surgiendo, pues ahí la aclaramos. Entonces, nos estamos viendo el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana, mucho éxito en sus demás exámenes y nos vemos el día... Son 30. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una tarde. Igualmente, profe, muchas gracias. Gracias, buenas noches, maestro.